Buenos días. Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a esta presentación del libro La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. En representación del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Bricio Valderas Álvarez. El coordinador del libro La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, Jesús Naveja Macías. El homenajeado de este libro por su trayectoria, Rodolfo L. Vigo. Nuestro invitado especial, Luis Ernesto González G. Magistrada y magistrados que nos acompañan. Funcionarias y funcionarios públicos, docentes, alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, representantes de los medios de educación, señoras y señores, así como quienes nos acompañan y nos siguen a través de las plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, para presentar el libro La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, damos el uso de la palabra al coordinador Jesús Naveja Macías. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí, quien está en Presidium, a todo el foro. Me da muchísimo gusto que volvamos a reunir tantos amigos, de verdad que vale mucho la pena. Les quiero decir como antecedente que cuando inició precisamente la pandemia hicimos un análisis muy profundo con estructuras en toda Iberoamérica, incluso no nada más España, sino parte de Europa, para ver cómo estaban los estándares en cuestión de justicia digital. Y como mexicano obviamente nos da muchísimo gusto que encontramos que ni siquiera España estaba a un muy buen nivel, estaban todos varados. Paraguay había generado la jueza digital, ya había algunas cuestiones muy importantes en Chile con la Defensoría Nacional y con la Corte Suprema, y Nuevo León y Guanajuato estaban en la vanguardia. Entonces, a mí me da muchísimo gusto estar en este estado al que le tengo un gran cariño y un gran respeto, lo que representa para nosotros los mexicanos en tema de independencia, pero ahora en tema de justicia, y ahora que nos acompañan aquí un familiar directo, historiador de José Alfredo Jiménez, que me da mucho gusto también, gran amigo Guillermo. Es maravilloso estar en el Congreso con un amigo entrañable como lo es Bricio Valderas Álvarez. Muchísimas gracias, Bricio, que nos reciba el Congreso hoy en una presentación del libro tan importante y tan de justicia cuando abordamos temas tan interesantes como es precisamente la ética y la argumentación. Agradecer a Luis Ernesto González, el director de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial en el Estado. Muchísimas gracias también por estar aquí. A nuestro homenajeado, a nuestro querido amigo Rodolfo Luis Vigo. ¿Qué decirles? Yo creo que es tan fácil conocerlo en su formación profesional, en el quehacer que ha venido haciendo en todo el mundo en este tema de argumentación, en la generación de este código modelo de ética judicial para Iberoamérica, impresionante, que sienta las pautas en toda nuestra Iberoamérica precisamente, abogado por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, fue juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que fue donde se generó la constitución más longeva de América Latina en 1853 y la gran reforma de 1994, que es extraordinaria, presidente de la Junta. Premio CONEX en el rubro de jueces, un premio importantísimo. Y bueno, miembro de academias, miembro honorario de nuestra academia, un sinfín. Y cuando nos empezamos a analizar este tema del homenaje, de verdad fue muy fácil que todo el mundo se comprometiera por el respeto y la admiración que se le tiene a Rodolfo Vigo. Antier estuve en una conversación con Andrés Ollero, que es, 9 años, acaba de salir de
magistrado, para nosotros ministro de la Corte Constitucional de España, y me decía, no hay, es de los homenajes más merecidos que he encontrado con esta obra. Lo dijo con mucha emoción, con mucha alegría, una obra extraordinaria, de fácil acceso en todos los sentidos, que realmente se generó para que en un tema tan importante hoy en día, que ha venido esta transformación en nuestro país en todas las materias, hablamos de 2011, que es histórico en el tema de la internacionalización del derecho constitucional, todo este bagaje para las reformas constitucionales, la generación de un nuevo amparo realmente con la incorporación de un amparo contra particulares, el amparo colectivo, todo este tema del interés legítimo y muchos temas más. Y ahora, bueno, la reforma penal que fue de 2008, ahora está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, donde la argumentación y el razonamiento adquieren primacía. Van a encontrar en esta obra que todos nos unimos al unísono para reconocer la trayectoria de quien tanto ha dado como amigo, al que se le quiere en especial, y que tanto ha dado como jurista, ¿no? Escribe evidentemente nuestro homenajeado de manera extraordinaria en una polémica interesante que siempre se dio con Work and Finish, interesantísima en un tema medular y de gran debate, de que si todos los conflictos tienen una solución jurídica, y bien van a encontrar algo muy importante en el debate. Escribe Manuel Atienza, que fue coautor con el doctor Vigo de este Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Andrés Ollero, ex magistrado, para nosotros ministro del Tribunal Constitucional de España, catedrático de la Filosofía de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Escribe el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Olazo, bien interesante todos, pero aquí hace un análisis muy interesante en relación, Jorge, a lo que es la ética del argumentador y los diferentes escenarios conforme al manejo aristotélico, y les va a llamar mucho la atención porque hace un análisis de cuando este muchacho Hazard, el jugador belga, se pasa al Real Madrid, se enfrentan contra su ex equipo el Chelsea y pierden. El Real Madrid va muy feliz y lo saluda, entonces hace un análisis muy interesante de todo este tema de los escenarios propios del argumentador, ¿no? Y muy importante. Es decir, Antonio del Moral, juez del Supremo Tribunal de España; Francisco Tabará, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú; Danilo Rojas Betancourt, ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y fue vicepresidente del Consejo de Estado colombiano; Rodrigo Reis, que es uno de los grandes doctrinistas brasileños; María Elizabeth Guimaraes, que se une con mucha emoción y mucho sentimiento, es la primera mujer presidenta del Tribunal Militar de Brasil; su servidor, Teresa Núquez, que es ministra de la Corte Constitucional de Ecuador; Brian Carrera, uno de los excelentes doctrinistas en el tema en Ecuador; y el prólogo nos lo hace una amiga que es histórica en todos los sentidos, es Cecilia Sosa, primer mujer presidenta de Corte en toda América, 4 veces presidenta de la Corte de Venezuela, le tocó todo este tema de cuando lo disolvieron, y con todo el valor del mundo, mi querida Cecilia, que le guardo una gran admiración como al doctor Vigo, fue antagónica, fue candidata contra Hugo Chávez. Entonces, imagínense toda la gente que se unió, que nos unimos para reconocer una trayectoria tan importante del jurista y del ser humano. Yo creo que esta obra es de obligada consulta, importantísima, análisis muy propios de vinculación, por ejemplo, del tema del control de convencionalidad con relación a la argumentación jurídica, el Estado constitucional, la interpretación de la Constitución española, ese debate, esa polémica que se creó ante Finish y Working. Van a encontrar la constitucionalización precisamente del derecho en Perú, muchos temas sumamente importantes que yo creo que van a representar una gran herramienta para cada uno de ustedes como juristas. Yo creo que este es un marco extraordinario, doctor Vigo, mi querido Bricio, Luis, porque está materialmente festejándose el Día del Abogado, ¿no? Un día muy importante. La trascendencia del abogado en la construcción del Estado de Derecho es básica, y sin esta herramienta de la argumentación jurídica en el desarrollo del Estado constitucional y obviamente hoy en el Estado convencional, interesantísimo cómo esta jurisprudencia de la Corte argumentada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy viene el presidente de la Corte Interamericana muy pronto,
pues adquiere especial trascendencia, ¿no? Más ahora que se quiere tomar el margen de apreciación nacional en América Latina, que si se puede dar en Europa, en América Latina no lo voy a cumplir, el tema de generar ese argumento importantísimo por parte de los jueces de la Corte para que esta vinculación de las sentencias de la Corte Interamericana, donde se es Estado parte y es cosa juzgada, y donde no se es Estado parte y es cosa interpretada, adquieren otra gran dimensión. Por ahí en la obra van a encontrar algunos mensajes, algunas ideas importantes de cada uno de ellos, pero hay algunas que la verdad en lo personal me llaman la atención en este marco del homenaje al doctor Vigo, cuando se establece que precisamente los derechos engendran o tienen en su interior precisamente todos ellos una interpretación argumentada en ese diálogo que se da, ¿sí?, entre la proposición normativa y la realidad social. Creo que es un marco, estoy muy contento, muy emocionado, extraordinario, con un amigo entrañable, con magistrados a los que les tengo un especial cariño por su honestidad, su capacidad y sobre todo ese desempeño en el manejo de la argumentación jurídica al momento de resolver, la gente de la escuela judicial, mi amigo historiador extraordinario, de uno de los personajes que más admiro en la verdad y parte de la cultura en México y en toda nuestra América Latina, miembros de la academia en León, Guanajuato, en Guanajuato capital, que siempre ha sido gente muy destacada, muy participativa y que le han dado a este país cosas muy importantes en la consolidación del Estado de Derecho. Hoy más que nunca debemos evitar las democracias simuladas. Debemos evitar siempre el que existan derechos fundamentales sin mecanismos trascendentes que puedan hacerlos, que los puedan garantizar. Si no, como decía Sagüez en su momento, un amigo común del doctor Vigos, van a generarse los derechos imposibles, propios de la utopía, de la demagogia y a veces incluso del plagio constitucional. En este marco podemos decir que es un marco extraordinario. Un Congreso con un gran prestigio, un Tribunal Superior con un gran prestigio del cual reconozco todo lo que se ha venido gestando y que reconocí más cuando vi la realidad digital en los avances, que incluso se había avanzado más en Guanajuato y Nuevo León que en el Poder Judicial Federal y que estaban a la vanguardia y que lo están precisamente en el tema de impartición de justicia, litigantes e investigadores, juristas de alta talla, estudiantes. Hoy es un gran marco. Doctor Vigo, es importante generar todo este tema del desarrollo de la cultura jurídica más hoy en día que la argumentación jurídica y la filosofía del derecho, de la cual usted es el más importante representante para nuestra América Latina y uno de los más importantes en el mundo, empiecen a generar estas cosas. Pero el ser humano que es usted, de veras va a la par de ese desarrollo científico jurídico que se ha venido generando. ¿Sabe el cariño especial que le tengo? El cariño especial que se le tiene desde el Congreso, desde el Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, desde el ejercicio de la abogacía y de verdad, un marco perfecto. El homenaje, en la presentación del libro del homenaje al doctor Vigo en uno de los estados en el país donde se ha generado mayor desarrollo de la democracia. Uno de los estados que va siempre a la vanguardia en impartición de justicia. Uno de los estados en donde el justiciable puede estar tranquilo. El marco perfecto. Festejemos el Día del Abogado, hoy haciendo justicia en el interior y en el seno de la abogacía, con un homenaje al doctor Rodolfo Luis Vigo. Gracias, querido doctor. Ahora, atendamos la intervención de nuestro homenajeado por su trayectoria, Rodolfo L. Vigo. Muy buenos días a todos. Con la autorización del presidium respectivo, por supuesto que me cabe agregar a las palabras del querido director de la Academia Mexicana de Derecho. Realmente muchas gracias, Jesús, y por supuesto también muchas gracias a las autoridades de esta importante casa del hacer del derecho, que es la legislatura. Indudablemente
Los homenajes sensibilizan y generan la indispensable cuota de agradecimiento. Por eso un sentido agradecimiento a la academia y a las autoridades de la legislatura, como así a los magistrados del Superior Tribunal de este querido Estado al que vengo desde hace muchísimos años, con mucha regularidad. Más aún, este año estaba calculando que voy a venir 3 o 4 veces, 1 o 2 a la Universidad de Guanajuato y en 2 oportunidades al Poder Judicial de Guanajuato, y ahora asumo este espacio. Refiriéndome específicamente al tema de la trascendencia de la argumentación jurídica, me parece que este momento y este espacio es muy simbólico. Algo de esto también se refirió Jesús, porque aquí de algún modo se une aquellos que se encargan de hacer el derecho y también aquellos que se encargan, como yo me he encargado por espacio de 23 años, de decir el derecho en cada caso. También, de algún modo, haciéndolo. Esa distinción entre creación y aplicación, como sabemos, en buena medida ha quedado superada, al menos con el rigor con que se había planteado en el siglo XIX, en tiempo del Estado de Derecho Legal. Y específicamente refiriéndome a la argumentación, ustedes saben que quizás el mejor modo de expresar sintéticamente lo que voy a seguir señalando es que el derecho en el fondo se generó en el marco de la argumentación y hoy recupera este espacio de la argumentación. Precisamente hay un libro de un querido amigo, Manolo Atienza, que interviene en este libro también, el derecho como argumentación. Si uno observa, en definitiva, los grandes autores que hoy consultamos en el ámbito de la teoría del derecho, en buena medida su teoría del derecho tiene por columna vertebral la respuesta que dan al tema de la argumentación. Estoy pensando, por supuesto, en Dworkin, estoy pensando, por supuesto, en Alexis, estoy pensando, por supuesto, en John Finnis y en el mismo Atienza también. ¿Y qué es, en definitiva, la argumentación? La argumentación es dar razones, argumentos, que justifiquen el mandato de la autoridad. Dar razones. Y por ende es el mejor modo de tratar al que está destinado el mandato, porque se supone que si doy razones, el destinatario de mi mandato puede entender lo que justifica a ese mandato. Frente a esta posibilidad de dar razones, de justificar lo que estoy mandando y restringiendo la libertad del destinatario, aparece quizás otra visión que venía en buena medida enancada en el siglo XIX, que lo único que interesaba era la orden que daba la autoridad. Ahora pretendemos que la orden de la autoridad que sea, legislativa, administrativa, judicial, reclamamos que esa autoridad esté avalada por razones, por argumentos. Dicho esto, se entenderá muy fácil qué funcional resulta la argumentación a pensar en la democracia. Porque efectivamente, si la autoridad se preocupa de justificar, dar razones e incluso habilitar la posibilidad de que el destinatario acepte la restricción de la libertad que le impone la autoridad porque ha comprendido lo que justifica el mandato de la autoridad. Indudablemente, pensar el derecho asociado a la argumentación es inescindiblemente democrático y también, obviamente, funcional a los derechos humanos, en particular a tratar con dignidad al destinatario.
Una cosa es darle una orden a alguien sin explicarle el porqué, el sentido que justifica la orden, la restricción de su libertad, y otra cosa es intentar justificar la orden que estoy dando. Indudablemente esto supone tratar de la manera más digna al destinatario, importando por ende un esfuerzo de la autoridad de justificar. Y hoy el derecho reclama argumentación. No solo, la teoría de la argumentación comenzó en el ámbito judicial, pero paulatinamente va más allá del ámbito judicial. Justamente hoy hay muchos trabajos que intentan trasladar la argumentación, este esfuerzo por dar razones de lo que manda la autoridad. Hay muchos trabajos que apuntan a la necesidad de incorporar la argumentación con el rigor, la amplitud, la sofisticación que hoy tiene la teoría de la argumentación al ámbito del poder legislativo. Porque sin duda el poder legislativo también está encargado de dar muchos mandatos a la sociedad. Pero es importante precisamente que el poder legislativo asuma todo este desarrollo de cómo justificar el mandato de la autoridad. No solamente tomar conocimiento de lo que me manda el legislador, también poder tener la alternativa de comprender la justificación del legislador cuando me está mandando eso. Indudablemente, además, hoy la teoría de la argumentación remite al diálogo jurisprudencial y, en definitiva, por eso me parece también muy simbólico esto de muchas voces de teóricos del derecho y jueces realmente muy importantes. Esta elaboración de la nómina estuvo a cargo de Jesús. Yo quiero aclarar que el libro hoy fue mi primer contacto directo con el libro. Ya incluso pobre Jesús asumió esta tarea farragosa. Ya tuve algunos reclamos de amigos míos que me han dicho, ¿cómo amigos? Exactamente. No, ya tuve algunos reclamos de algunos amigos, por lo menos 3, que me dijeron, che, pero no sabíamos nada, ¿y qué pasó? Le digo, no, que yo no... El mismo Andrés Ollero, que me escribió, también muy agradecido, en fin, esto de que... Pero bueno, de todas maneras, amigos hay ahí, conozco a muchos de estos que están ahí, le tengo un enorme afecto, etcétera. Por eso digo que es muy simbólico esto de voces de distintos estados a través de esta unión, el tema de la argumentación. Efectivamente, creo que, como decíamos Jesús, más allá del libro, lo que es importante es comprender todos aquellos que están conectados al derecho, por ende también los abogados, se enriquezcan con todo el esfuerzo de justificación racional. A eso apunta la teoría de la argumentación. No es quizás lo que a mí por lo menos me enseñaron, que el trabajo del jurista se hacía a través de la interpretación, o sea, desentrañar el sentido de una norma y proyectarla a través de un silogismo para un caso. El trabajo de hacer el derecho en términos generales o en términos concretos para el caso es un trabajo realmente de muchísimo esfuerzo, donde aparecen premisas fácticas, premisas normativas, premisas estrictamente éticas y que es necesario justificar. No es cierto que el derecho ofrece, como a veces suponíamos o nos explicaban, que frente a cualquier caso hay una respuesta jurídica. La experiencia mía en concreto, 4 años en una segunda instancia, pero 19 años como juez constitucional, lo que sorprendía siempre es esa pluralidad de respuestas jurídicas que se ponen a disposición del juez
cuando piensa la mejor respuesta. Y el problema es no solamente reconocer esta pluralidad, sino escoger la mejor. Y luego dar razones de que por qué se escogió esa y de ese modo intentar persuadir al destinatario. Ahí me enteré hoy de ese artículo de Manolo, de la retórica, de este esfuerzo por la persuasión. La autoridad tiene que esforzarse por persuadir al destinatario. Una cosa es dar una orden, cierren las ventanas, y otra cosa es esforzarse de por qué estoy pidiendo que cierren las ventanas. Y a tal efecto puedo aducir que de pronto la temperatura ha bajado sensiblemente, que justamente ello está provocado por tener abiertas las ventanas, que de algún modo esto puede provocar enfermedades, bla, bla, bla. De eso se trata. Un tema que puede resultar relativamente nuevo, pero que es funcional al Estado de Derecho constitucional. En definitiva, a esta necesidad de comprender que el de los jueces y los abogados, en definitiva, todos decimos el derecho. Iuris dictio. El modo de ejercer la profesión de abogado, y esto va en homenaje justamente a los abogados que ayer se cumplió el día acá, por lo menos en México. He recibido algunos amigos que me han hecho llegar justamente las felicitaciones por el Día del Abogado en México. Digo, en definitiva, el jurista gira en torno a decir el derecho. Hay 4 modos típicos de decir el derecho. Dice el derecho el abogado que presta su servicio profesional al cliente. Cuando el cliente tiene dudas sobre su derecho, va al jurista para que se lo diga. Y el abogado le dirá que la oferta que le hace la compañía del seguro es conveniente. Dice el derecho. El segundo modo de decir el derecho es el del académico. Enseña el derecho que deberán decir los nuevos o futuros juristas. El tercer modo de decir el derecho, cuando el abogado aboga, reclama, peticiona ante la autoridad para que la autoridad que corresponda respete el derecho. Lo dice reclamándolo su respeto. Y el cuarto modo de decir el derecho es cuando efectivamente se crea el derecho por parte de quien tiene la potestad, el poder. El caso del poder legislativo en general, el caso del poder judicial en concreto. Este es el ámbito en que se mueve obviamente esta obra, que sin duda, más allá del mérito intrínseco, está fuera de discusión del mérito de haber escogido, en este sentido Jesús, un tema de enorme actualidad, de enorme desarrollo y amplitud. Como digo, la teoría de la argumentación, entender el derecho como un esfuerzo de dar razones de lo que uno va a reclamar y decir como derecho, no está concluida. Hay muchísimo debate en torno a este tema, muchas teorías, no quiero aburrirlos a ustedes con el repertorio de teorías, pero de algún modo en algunos cursos me ha tocado dirigir un diplomado en argumentación jurídica, estaba recordando con alguien muy querido por mí y seguramente conocido por ustedes, con Eduardo Ferrer MacGregor. Con Eduardo dirigimos 2 años seguidos un diplomado en argumentación jurídica en la Ciudad de México, 2 años seguidos. Con Eduardo lo conozco cuando era secretario de la Corte, el presidencia Mariano Azuela, y desde esa época mantengo una muy buena relación con él, con la señora, y también he estado en la casa, los hijos, los 4 hijos, etcétera, con Eduardo. Y justamente ahí me tocaba analizar 11 teorías argumentativas.
Probablemente ahora, si tuviera que dar ese tema, incluiría por lo menos 2 más. Me ha tocado decir algo de esto, unas 13 teorías propuestas sobre la argumentación. Lo señalo para poner de relieve la pluralidad de visión. Acá no se trata de escoger una y entender y encerrarme dogmáticamente con esa. Esta necesidad que está revelada. Andrés Ollero no piensa lo mismo que Manuel Atienza. Por el contrario, en muchos temas hay muchísima disputa, me consta, y también hay otras propuestas sobre el tema. En fin, muy emocionado, muy agradecido y sobre todo no solamente por esta oportunidad y esta obra que se ha elaborado, sino también por este clima que se genera siempre, al menos yo lo percibo así, en México, cada vez que uno viene a este país. Más de una vez lo he dicho, que México es el país que vengo más a gusto a cumplir con alguna tarea académica. Alguna vez tanto Mariano Azuela como Guillermo Ortiz Mayagoitia y en fin, algún otro amigo de la Corte Suprema, he tenido Margarita, José Ramón, bueno, Jorge Pardo, bueno, muchos. Algunos de ellos siempre me decían que por qué no pedía como segunda ciudadanía la mexicana, ¿no? Esa era una broma que me hacían mucho Mariano y Guillermo. Más aún, supe tener alguna especie de pasaporte que me habían otorgado visitante distinguido, así, y yo replicaba que es peligroso esto de dar un pasaporte a un argentino por el tema de la soberbia argentina, ¿no? Siempre es peligroso porque Mariano siempre me hacía la broma, siempre tenía algún chiste con respecto a la humildad argentina, ¿no? Irónicamente, ¿no? A la humildad argentina. Pero bueno, muchas gracias, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, magistrado y todos los presentes. Muchas gracias. Enseguida, se hará entrega de un agradecimiento a nuestros distinguidos participantes. En primer término, reciba su agradecimiento Luis Ernesto González G. Enseguida, reciba su agradecimiento Jesús Naveja Macías. Ahora, reciba su agradecimiento el homenajeado de este libro, Rodolfo L. Vigo. Finalmente, en representación del Congreso del Estado de Guanajuato, escuchemos el mensaje del diputado Bricio Valderas Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que siempre es muy agradable encontrarse con amigas y con amigos.
no de ahorita, de muchos años. Y quiero mencionarles primero que se sientan en casa. Aquí realmente estamos amigos. Y este evento tan conmemorativo, este homenaje a Rodolfo Luis Vigo, así lo debemos de sentir. Y por ello, sí, por supuesto, traigo algunas líneas para leer, pero después de las intervenciones de mi amigo Jesús y de Rodolfo, realmente nos lleva a hablar lo que dice el corazón, ¿no? Dicen que la boca habla de lo que está lleno el corazón, y yo soy fiel creyente de ello. La verdad es que esta es una magnífica obra de investigación, de argumentación y de opinión que no nos obliga a leerla. Sin duda nos va a llevar la curiosidad a poderla explorar. Y no hace muchos minutos comencé a hacerlo con Jesús y me llamó la atención a muy pocas hojas de estudio, prácticamente en la hoja 2 y en la hoja 4, toca temas muy interesantes sobre el legislativo y el poder judicial. Ahorita lo vamos a ver. Esta presentación sobre la trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, que nos hayan escogido, Jesús, para que este Congreso de Guanajuato fuera realmente el honor de tenerlos aquí y poder presentar esta magnífica obra, nosotros somos los agradecidos y nosotros nos encontramos verdaderamente de plácemes. Pero además, decirles, y entrando al tema, que ustedes, mujeres y hombres aquí presentes, reciban un saludo pues del resto de mis compañeras, compañeros diputados, de los 36, incluyendo un servidor, y de manera muy especial de nuestra presidenta del Congreso, la diputada Katia Soto Escamilla. En este momento estamos en comisión permanente, ¿no? Estamos en periodo ordinario y mis compañeros diputados, algunas de ellas, de ellos, están desarrollando pues prácticamente dentro de la comisión permanente están desarrollando sesión. De ahí les doy una cordial bienvenida de manera muy especial a nuestro homenajeado que desde Argentina, ya vimos que es muy sencillo, ¿verdad? Como buen argentino nos ha hecho el día realmente por todo el bagaje como persona y como eminente jurista que lo es, pero además de manera también muy especial a Jesús Navega. Quiero decirles que a Jesús he tenido la fortuna de conocerlo a partir de marzo del 2019, cuando el gobernador me dio la oportunidad en su momento de estar al frente de la Defensoría Pública del Estado. Recién nos dejaba la ardua tarea nuestro magistrado y amigo Gustavo como secretario de Gobierno, y en ese primer encuentro Jesús nos ayudó muchísimo en diversos temas dentro de la Defensoría y sé que lo sigue haciendo. Y esta relación ha sido tan cercana que cuando nos contactó para ver la posibilidad de tener esta presentación de este libro, no, pues yo era el más agradecido, el Congreso también, no dudamos ni tantito, y hoy es una realidad, Jesús, y así como me doy cuenta que los autores tienen un alto agradecimiento por tu participación tan profesional y tan personal, pues este Congreso también lo hace patente a tu persona. De ahí, pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes, también a la magistrada, a los magistrados del Poder Judicial. Hoy tenemos un invitado especial, Enrique Eduardo, aquí está, que es sobrino directo de nuestro poeta guanajuatense, cantautor no solamente del pueblo, del mundo, reconocido como lo es José Alfredo Jiménez. Gracias que estás acá y es historiador oficial en el estado de Guanajuato. Gracias, Enrique Eduardo. Hace un momento les mencioné sobre esta magnífica obra y Jesús me precisó muy atinadamente un punto. Dice después del prólogo en nuestra página 2, ¿no? Y que
Es pluma de nuestro homenajeado Rodolfo Vigo. Y nos vamos concretamente, nos dice, las propuestas worldkinianas. Y en la página 4 menciona algo muy interesante, dice, si dos proposiciones jurídicas son contradictorias, una reconoce un derecho y la otra lo niega, la falsedad de una implica la verdad de la otra y no cabe atribuir verdad a ambas. Y vi, la responsabilidad política pesa sobre los funcionarios políticos, legisladores y jueces. La obligación moral y política de tomar sus decisiones de manera que las puedan justificar dentro del marco de una teoría política que justifique las otras decisiones que se propone tomar. Ardua labor del legislativo en la creación de las leyes para la ejecución de las mismas. Y de ahí que me deja un excelente sabor de boca. Es realmente una música para los oídos, cómo adentrarse en esta magnífica obra y que en sus pocas palabras de investigación ya nos está dando visto de realmente cómo debemos de actuar, sobre todo en lo político, en lo legislativo y en lo judicial, que no van en líneas separadas. Este lugar en el que nos encontramos es una caja de resonancia política, en la que se dan sendos debates y muchos discursos, algunos vacíos de situación jurídica y otros tantos cargados de situación social. Pero hoy por hoy nuestro Estado se rige por leyes que deben de darle la vida diaria a la ciudadanía en nuestro Estado. Yo estoy seguro que esta publicación será de mucha utilidad para nutrir el debate legislativo. Por supuesto, en este Congreso, que es el lugar donde los desafíos encuentran soluciones y da fuerza y voz a los derechos. Seguro estoy también que esta publicación será igual de utilidad, no solamente para las personas que se desempeñan o nos desempeñamos en el ámbito jurídico y legislativo, sino a muchos de los jóvenes hoy presentes que están en el camino del estudio en materia jurídica. Muchas gracias por estar aquí. Concluyo. Y concluyo expresando mi gratitud a todos y cada uno de ustedes por el tiempo que nos brindan, por su presencia y participación en este evento altamente significativo. Que esta experiencia nos inspire a seguir profundizando en el estudio y la práctica de la argumentación jurídica, convirtiéndonos en defensores comprometidos de la justicia y en forjadores de un mejor futuro. En el marco de los 200 años de Guanajuato como entidad federativa libre y soberana, quiero reafirmar el compromiso que tenemos diputadas y diputados para trabajar en pro de la transformación de las voces de nuestras familias, en leyes que defiendan sus derechos y por supuesto promuevan su bienestar. Tenga la certeza nuestro homenajeado y los autores de cala internacional, y aquí nos vamos dando cuenta desde Argentina, pasando por España, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Cuba, y Venezuela, con Cecilia Sosa Gómez, que a partir de hoy estaremos inmersos en la lectura y esperemos en próximas semanas poder platicar y conversar de tan distinguida y eminente obra que tenemos hoy presentes. Muchísimas gracias por su atención y este es su congreso, el Congreso del Estado de Guanajuato.
y entendido también pues que hay un análisis muy profundo en la obra que nos lleva a reflexionar. Obviamente ahora lo que hablamos del Poder Judicial lo habla que se traslada al Poder Legislativo y el tema de razonamiento en todos los ámbitos, pero qué importancia hay una de las reflexiones que se genera, cómo la interpretación del derecho no es meramente un ejercicio excepcional de rectificar normas con deficientes o confusas, sino más bien una expresión de vitalidad del quehacer del derecho. O sea, qué bueno que hoy el Congreso, qué bueno que el Poder Judicial, que demos el respeto, que se encarga de la formación de la Escuela Judicial, los litigantes, gente muy brillante, estén aquí inmersos para generar esa cultura de la lectura. Viene una gran transformación, un código nacional que tiene demasiadas deficiencias, perdón la expresión, y que la Academia vamos a generar a nivel internacional un debate en varios de los temas. Viene un congreso internacional con ministros para nosotros, pero son jueces y magistrados constitucionales de toda Iberoamérica en la Academia, hablando del tema de independencia judicial y un tema que no quiero abordar, la manera de elegir democráticamente a los jueces constitucionales, que es tan delicado. Y vamos a manejar este tema de actualizar. La Academia nunca trabaja bajo ningún costo ni de recuperación, lo han sabido todos. Ni un peso se cobra por los congresos y los eventos, eso es lo importante, jamás se lucra, ni siquiera gastos de recuperación, los absorben todos los miembros de la Academia hacia afuera. Esa es la idea. Igual todos los magistrados, todos los que vienen, es una cuestión de intercambio de ideas, es el diálogo que se tiene que generar. Por eso hoy agradezco al doctor Vigo, que es un entrañable amigo al que quiero demasiado y que le ha aportado tanto a la vida del derecho, no tan solo a la filosofía del derecho, a mi querido amigo Bricio, bueno, a Luis en la Escuela Judicial, a mi amigo Enrique también, que es extraordinario que esté aquí, para mí muy significativo, un hombre estudiosísimo en su área, a los miembros de la Academia en el Estado, dos representantes muy importantes en León y hoy de Guanajuato, y hay que ir de la mano, hay que ir de la mano construyendo. No hay como construir un país que está complejo, que está complicado. Este Estado de Derecho constitucional y convencional es importantísimo. Generalmente hago una broma que a veces enoja en muchas partes, que dejemos de buscar cuando vayamos a una librería en México y preguntemos por un libro de derecho, de Estado de Derecho, de Estado constitucional democrático, de democracia, y nos digan está allá en el área de ciencia ficción. Hay que trabajar por construirlo. Gracias a todos.